Bienvenidos a #Podcast Verdad y Vida, un tiempo de calidad que dura para siempre. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a estos podcasts de Verdad y Vida, un tiempo de calidad que dura para siempre. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que realmente está moviéndose en la vida de muchas personas y a veces nos preguntamos el por qué. Y este tema, el cual es de gran importancia y de relevancia en la vida de las personas. Este tema se llama la ira. Y la ira es cólera, es enojo, es furia y es violencia. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios y vamos a ir citando algunos versículos bíblicos. En Salmos 37:8 nos dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Y qué nos dicen también muchas personas que se han dedicado al estudio de este sentimiento que muchas de las veces sale del control del ser humano y que tiene sus raíces en el corazón de las personas, y que ese es un problema que no ha sido resuelto y por consiguiente hace que la persona viva en una amargura constante? La ira es utilizada para expresar diversas emociones que incluyen el enojo, la indignación, la vejación, el dolor, la amargura y la furia. Muchos de nosotros quizá nos vamos preguntando, bueno, pero Dios nos menciona en su palabra la ira de Dios, y vendrá la ira de Dios. Bueno, cuando se emplea en relación a Dios, la ira se refiere a su oposición absoluta al pecado y al mal. A eso se refiere cuando leemos en la palabra de Dios la ira de Dios. Dice en la palabra, en Efesios capítulo 4, versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Quizá muchas de las personas dicen, bueno, entonces el enojarme es malo. No es malo cuando ese enojo es muy parecido al de Dios, que se enojan por las cosas malas o las injusticias que se están realizando, se están llevando a cabo hacia alguna persona o hacia algo que realmente está siendo afectado. Pero cuando es la ira en el ser humano, este se utiliza como es un mal que se debe evitar. Estoy hablando acerca del ser humano, por eso es que la ira es una furia, es un enojo desmedido e incontrolable. Dice, el enojo, la rabia y la ira son algunas de las emociones más fuertes e incontrolables que pueden surgir en una persona. No solo por la experiencia que siente, sino además por las reacciones que conllevan estos sentimientos, provocando en ocasiones una grave afección y resultado en el entorno que los rodea. Cuando una persona es iracunda, es una persona que tiene problemas en su corazón. Es una persona que afecta todo su entorno, afecta a todas las personas que lo rodean. Y muchas de las veces la ira, cuando no es tratada, va a reaccionar o va a actuar en la persona de una manera demasiadamente violenta, y esta puede llegar a causar hasta agresiones muy severas, como lo son con armas, y hasta llegar a matar a alguna persona. Vamos a distinguir en grandes rasgos dos tipos del por qué se da la ira. Dos formas del por qué se da la ira. Número uno, un tipo de ira que persiste a lo largo del tiempo, que aparece como respuesta a un suceso negativo del pasado que aún no ha sido resuelto. Ese es el primer problema de una persona que vive constantemente en ira. Por eso es que nos preguntamos en estos tiempos, ¿qué está pasando? ¿Por qué las personas andan nerviosas? O algún familiar lo vemos y todo el tiempo está enojado, todo el tiempo está molesto. Y el segundo punto es, otro es provocado por un conflicto bien definido y que tiene lugar
en el presente. Ahora, los hijos de Dios tenemos que sanar el corazón para evitar este tipo de iras. En el primer punto se conoce quienes han sufrido abusos. ¿Qué tipo de abusos? Ya sean sexuales o psicológicos. Y estos daños los tuvieron durante la infancia y que no hayan tenido la oportunidad de enfrentar a sus transgresores. Y esto es lo que va a presentar en esta persona que no resolvió ese problema, brotes de ira y arrebatos a lo largo de toda su vida. Una persona herida desde la infancia va teniendo resentimiento y va teniendo ese veneno del alma que es la amargura. Y cuando la persona no lo sana, en cualquier momento, en cualquier situación, va a empezar a brotar la ira y va a vivir totalmente iracunda en todo tiempo, en todo momento. Cuando una persona no ha resuelto ese problema en su corazón, ya haya sido por un abuso sexual o haya sido por un abuso psicológico y no lo sanó en su corazón, entonces va ocasionando daños no solamente a su propio cuerpo, sino también al entorno, a las personas que lo rodean. Y entonces, cuando una persona no sana su corazón, entra algo llamado frustración. Y la víctima siente una gran angustia ante la injusticia que vivió y el hecho de no poder cambiar su pasado, y esto se convierte en un cúmulo de violencia y agresión que jamás logrará desatar contra las personas responsables de su dolor. Por eso es tan importante que vayamos a la palabra y es tan importante que busquemos a Cristo, busquemos a Dios para que Dios sane nuestro corazón. Porque la ira no viene sola. La ira viene con otras emociones que están asociadas, como lo es la rabia, el resentimiento, la exasperación, el rencor, la sed de venganza y el odio. Y cuando estos sentimientos están dominando a la persona por no haber sanado su corazón, entonces suelen expresarse de una manera violenta. Por eso muchas personas no tienen algo que Dios nos ha dado y que es parte del fruto del Espíritu. Y eso es el dominio propio, la templanza y el antídoto más maravilloso que nuestro Señor Jesucristo nos da para poder arrancar esto de raíz, de lo más profundo del corazón, es el perdón. Quien tiene ira no logra controlar su impulso violento. O sea, es una persona explosiva. ¿Por qué? Porque en su corazón hay heridas. En su corazón tiene un espíritu de rechazo y se mueven otras cosas ahí dentro de su corazón como si tuviera una podredumbre en esta persona. Ahora, ese enfado, fruto de la irritación, derivado de la hostilidad o la confrontación que puede desarrollarse como una discusión a los gritos y con insultos, inclusive una pelea a golpes o enfrentamientos más graves con uso de armas. Todo esto lo utiliza el enemigo para hacer que la persona que no ha sanado su corazón pueda ser utilizada como un títere. Y el que lo va a dominar va a ser el enemigo. Y va a empezar a soltar, por así decirlo, un veneno que va a lastimar a las demás personas. ¿Por qué? Porque su corazón está dañado. Su corazón tiene una herida que no fue curada y esa herida se ha podrido en su corazón y ha traído consigo una raíz de amargura y todo este veneno aparta a la persona de sus seres queridos y principalmente aparta a Dios de la vida de esta persona. Por eso es tan importante el antídoto, el perdón para poder sanar esas heridas del alma. Y aquí hay algunos versículos
¿Por qué digo algunos versículos? Porque Dios es el único que puede sanar el corazón de una persona herida que vive bajo la influencia demoníaca de la ira, de la furia, de la rabia, del odio. La palabra de Dios y la oración son una excelente herramienta para afrontar emociones de enojo, rabia e ira que en ocasiones y situaciones se pueden salir de las manos de una persona y llegar a provocar un problema mayor. Es importante que vayamos a los pies de Cristo. Es importante que entreguemos nuestra vida a Cristo. Es importante que tengamos un mentor con el cual podamos ir y podamos comentarle todo estos sucesos que tuvimos en nuestra infancia para que Él nos pueda ayudar y nos dé una guianza conforme a la palabra de Dios. Yo quiero citar algunos versículos bíblicos el cual nos ayudan a dominar y controlar la ira. Estoy hablando a las personas que tienen este problema. En Proverbios capítulo 14, versículo 29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Una persona con ira va a ser una persona necia, va a ser una persona que realmente va a destruir relaciones. ¿Por qué? Porque es una persona que en su corazón, su cuerpo no tiene entendimiento, sino que está basada solamente en su necedad, en sus pensamientos, y va a ser una persona destructiva. Y muchas de las veces las personas con problemas, con problemas de ira, a veces se unen entre ellas, pero al final serán destruidas entre ellas mismas, dañándose unas con otras. Por eso aquí es claro: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En Santiago capítulo 1, verso 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no va a actuar a través de la ira de un humano, a través de la vida de un ser humano. Por supuesto que no. Dios nos ha dado el fruto del Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y tener en nuestro corazón. Debemos de tener ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios nos ha dado. No nos ha dado un espíritu de cobardía ni tampoco un espíritu de ira. Dice en Efesios 4:31: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. La persona que tiene ira, la persona que ha sido herida en su corazón, siempre va a pelear con todo mundo y va a empezar a gritar y va a empezar a ofender y va a empezar a hablar groserías, porque eso es lo que hay en su corazón y está lastimando y está dañando a las personas de su alrededor. En Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La persona amargada, así como la persona iracunda, va a querer contagiar a todo su entorno, porque así como esa persona ha sido lastimada, quiere que los demás estén lastimados como él. Y aparentemente, cuando esta persona lastimada empieza a lastimar a otras, se siente bien al momento, pero después esto es como si se le multiplicara, y entonces pues viene a estar en un estado peor. En Proverbios 21:9 dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Qué difícil es vivir con las personas que tienen este problema, y principalmente algunas mujeres que no han sanado su corazón y viven una vida iracunda, haciendo quehacer iracunda, pelean con el marido, pelean con los hijos. En Gálatas 5:22-23 dice: mas el fruto del Espíritu, aquí está, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay
ley. Entonces, el fruto del Espíritu es lo que debemos de tener nosotros en nuestro corazón. Y lo voy a volver a repetir. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí Dios es claro. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Si lo primero que tenemos que hacer, porque el antídoto principal para esto es leer la palabra, es orar y alabar a Dios, cantar alabanzas a Dios. También después de hacer esto, que es lo primordial, puede uno salir a hacer alguna actividad física y esto va a ayudar para sanar el corazón. Pero tenemos que abrir nuestro corazón a Cristo, tenemos que llegar a Cristo, entregarle todo a Cristo y buscar a un hijo de Dios, buscar a un mentor, buscar a un pastor para que te ayuden a sanar tu corazón. No temas en abrir tu corazón con una persona que lleva una vida íntegra y que lleva una vida en santidad con Dios. Jesucristo es la medicina, Jesucristo es el todo del hombre. Y espero que toda esta charla de este podcast pueda ayudarte. Dejes a un lado la ira, ¿verdad? Como dice en Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La ira está en el seno de los necios, en el corazón de los necios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir en el fruto del Espíritu. Que Dios te bendiga y que el Señor pueda sanar toda herida que esté en tu corazón. Acércate a Él, ábrele a Cristo tu corazón, entrega tu vida completa a nuestro Señor Jesucristo y vive una vida en abundancia. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sesión de Podcast Verdad y Vida. Gracias por haberte conectado. Te invitamos a suscribirte, darle like y compartir estos podcasts. #Podcast Verdad y Vida, un tiempo de calidad que dura para siempre.